Muy buenas tardes, profesor Boris Padilla. Mi nombre es Diego Peralta y junto a mi compañero de laboratorio, Matías Córdoba, es un agrado poder contar con esta ocasión para dar a conocer sobre nuestra tercera experiencia de laboratorio, el lanzamiento proyectil. Bueno, para introducir, ¿qué es el movimiento parabólico? Según una práctica de laboratorio de la Universidad Autónoma de Yucatán, elaborada por García, Co, León y Pool, el movimiento realizado por un proyectil es conocido como tiro parabólico. Este es un movimiento de tipo bidimensional, ya que se encuentra compuesto por dos tipos de movimientos con direcciones diferentes, siendo estos de carácter unidimensional. Dichos movimientos guardan relación entre sí, difiriendo solamente en el eje en el cual se realizan. Por un lado tenemos un movimiento que se puede describir sobre el eje horizontal X, mientras que el otro se encuentra sobre un eje vertical Y. Estos dos movimientos conforman la trayectoria realizada por un objeto lanzado en manera proyectil. Teniendo clara esta idea, se puede manejar por separado ambos movimientos para realizar cálculos pertinentes para obtener datos como la velocidad, la aceleración y la posición de todo respecto al tiempo. Bueno, según el libro de Física Universitaria Volumen 1, Pearson, Educación, publicado en 2009, el movimiento de un proyectil siempre está limitado a un plano vertical, determinado por la dirección de la velocidad inicial. La razón es que la aceleración, debido a la gravedad, es exclusivamente vertical. La gravedad no puede mover un proyectil lateralmente. Bueno, la clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podemos tratar por separado las coordenadas x e y. La componente x de la aceleración es 0 y la componente y es constante igual a menos g. Bueno, por otra parte, las componentes de la velocidad inicial, tanto en X como en Y, dependen de la rapidez inicial y una relación con el ángulo de lanzamiento. Volviendo al tema, la bola roja se deja caer desde el reposo y la amarilla se proyecta horizontalmente al mismo tiempo. Las imágenes sucesivas de esta fotografía estroboscópica están separadas por intervalos de tiempo iguales. En un tiempo dado, ambas bolas tienen la misma posición y velocidad y e incluso la aceleración y, a pesar de tener diferente posición y velocidad x para ambos casos. Bueno, como vimos, un movimiento proyectil puede ser estudiado de manera convencional, considerando dos movimientos unidimensionales. Bueno, en este laboratorio extraeremos datos de lanzamiento de proyectil. De esta manera se nos brindará información sobre la posición, la velocidad y la aceleración de los objetos estudiados. Posteriormente nos dispondremos a analizar los resultados calculando nuestro error porcentual respecto a la aceleración de nuestro movimiento vertical, es decir, la gravedad. Bueno, procedemos a presentar la experiencia de los videos. En este primer video podemos apreciar un lanzamiento proyectil, el cual es lanzado, asciende y luego cae, teniendo un alcance máximo aproximado de 6 metros y una altura máxima de 2,6. Bueno, para las gráficas de posición, nuestra posición respecto a la horizontal demuestra que el objeto es lanzado en dirección positiva respecto al eje X y que solo se aleja del punto de lanzamiento, como debería ser. En este caso, la pendiente de esta curva corresponde a la velocidad inicial del lanzamiento en X. Bueno, esta parábola corresponde a la altura del objeto en función del tiempo. Es lanzada a una altura aproximada de 1 metro, alcanza un máximo de 2,6 y vemos que llega al piso al transcurrir los 1,25 segundos. Bueno, por otra parte, la gráfica de velocidad se comporta de manera bastante similar a lo teórico. En este caso, la componente en X se debía de su unidad constante, y por otra parte, la componente en Y muestra el descenso en la velocidad, partiendo desde la cual es lanzada, endura en su altura máxima y llega al piso con una velocidad aproximada de menos 6 metros sobre segundo. Pasando al lanzamiento 2 de nuestra experiencia de laboratorio, esta consiste en lanzar una manzana desde cierto punto hasta una altura máxima de 1,9 metros hasta que ésta descienda al suelo, logrando un recorrido total de 4,5 metros totales. En diapositiva tenemos los gráficos de posición versus tiempo, como podemos ver tanto para el componente X como para el componente Y. El primero presentando una recta con pendiente positiva, mientras que el segundo presenta un movimiento ascendente para que una vez alcance su altura máxima de 1,9 metros, este empieza a descender, como podemos ver desde los segundos 0,5 y 0,6 del gráfico del componente Y. Respecto a los gráficos de velocidad versus tiempo, podemos ver que se asemejan al modelo teórico. Sin embargo, para el componente X, este muestra una inconsistencia de los datos, teniendo saltos grandes de velocidad entre un tiempo y otro. Para el componente Y se muestra una regularidad de datos mucho más ordenada, a diferencia del gráfico anterior. ¿Es motivado? Bueno, en esta diapositiva podemos apreciar cómo lucirían los gráficos de posición y velocidad, tanto en X como para Y, de un lanzamiento proyectil. Bueno, en este caso
Se demuestra cómo el objeto se debería alejar solamente en la componente X y cómo asciende y desciende en la componente Y. Mientras que la velocidad en X es constante y la velocidad en Y desciende de la cual es lanzada hasta que llegara al piso. Pasando a lo que vendría a ser el análisis de movimiento de nuestros lanzamientos vistos anteriormente, podemos llegar a lo siguiente. Se calculan los valores promedios de las gravedades experimentales con la ayuda del programa Tracker para nuestros dos lanzamientos nombrados anteriormente, donde corresponden a, para el primer caso, de 8,7 metros partido segundo cuadrado y para el lanzamiento 2 de 9,5 metros partido segundo cuadrado. Finalmente, pasando al cálculo de error porcentual, una vez con nuestras gravedades experimentales obtenidas, podemos hacer el cálculo de error porcentual, el cual matemáticamente, acorde a problemas de medición, de errores de medición de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se calcula como la diferencia entre la gravedad teórica y experimental, todo esto dividido en la gravedad teórica, y finalmente el resultado de esto se multiplica por 100%. Se hace este procedimiento matemático para ambos lanzamientos, obteniendo un error porcentual para el lanzamiento 1 de 10,65% y para el lanzamiento 2 de 3,06%. Finalmente, pasando a la conclusión de nuestro laboratorio que estamos presentando hoy día, llegamos aquí. Un lanzamiento de proyectil es la evidencia de la aceleración gravitacional presente en nuestro planeta. Si no fuera por esta, un proyectil sería capaz de seguir su trayectoria con su velocidad y dirección original. Este laboratorio nos permitió comprender las características de un movimiento parabólico, tales como estar bajo la influencia de la gravedad, ser un movimiento bidimensional o tener una velocidad horizontal constante. Por último, también aprendimos que en la física es importante comprender el tiro parabólico, de que esta nos permite entender distintos aspectos, tales como sería un movimiento en dos dimensiones o la importancia de la gravedad en la física. Bueno, como es de esperar, la teoría no siempre cuadra con la experiencia. En esta ocasión, nuestro error porcentual respecto a la aceleración de gravedad es de 10,65 y 3,06 respectivamente para nuestras distintas experiencias de laboratorio. Muchas gracias por la atención.